Hay una experiencia humana que, bueno, por desgracia es casi universal ¿Sí? y que duele de una forma muy, muy particular. Me refiero a la de sentirte despreciado injustamente. Uf, sí. No cuando metes la pata, que ahí, bueno, te lo has buscado, sino ese momento en que intentas hacer lo correcto, actuar con integridad, y lo que recibes es burla, incomprensión o que te dejen de lado. Es una soledad que descoloca. Muchísimo. Pues bien, hoy nos metemos a fondo con un solo texto, pero vaya texto. Ya te digo. Es de esos que te deja pensando, porque traza una línea sorprendente a través de los siglos para conectar al sufrimiento de tres figuras históricas que, a primera vista, tienen poco en común. La propuesta es esa, que no son una simple coincidencia, que son parte de un mismo patrón. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desentrañar el argumento de este texto. Vamos a explorar cómo defiende que la experiencia del justo que sufre, desde un hombre poderoso reducido a la ceniza, pasando por un rey poeta en su angustia, hasta una figura clavada en una cruz. No son dramas aislados. Son, según esta fuente, los capítulos de una única y gran historia. Pues eso, analizaremos las conexiones que el texto establece entre Job, David y Cristo y veremos qué intenta decirnos con todo esto. Vamos a ello. De acuerdo, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida es potentísimo. El texto nos sitúa primero con la figura de Job, Sí. pero es muy astuto en cómo lo hace. No empieza con él ya hundido en la miseria. No, para nada. Nos obliga a recordar quién era antes. ¿Quién era antes? El pilar de su comunidad, una figura de una autoridad y un respeto absolutos. El texto usa imágenes muy vívidas, como que los jóvenes guardaban silencio y los ancianos se ponían en pie solo con su presencia. Su opinión era la última palabra. Y es que, sin ese antes, el después no tendría el mismo impacto. La caída es lo que define su tragedia. ¿Claro? Lo que el análisis subraya con mucha fuerza es el contraste. El contraste brutal. No es una decadencia lenta, es un desplome. Un desplome, sí. Y la pérdida, fíjate, no es solo material, que también la hay, y es terrible. Pierde familia, bienes, salud, Todo. todo. Sino que es una demolición de su dignidad. El texto lo describe pasando de ser venerado a ser el blanco de las burlas de, y cito, gente sin nombre, sin hogar. Es que esa frase es tremenda. Gente sin nombre. O sea, aquellos que estaban en la más bajo de la escala social, los que no contaban para nadie. De repente se sienten con la autoridad moral para señalarle y reírse de él. Es una inversión de roles completa. Y humillante. Pasa de ser el juez a ser el juzgado por todos. Exacto, es el colapso de su mundo entero. Y en medio de ese caos, el texto se enfoca en cuál es el verdadero núcleo de su tormento. Que podríamos pensar que es el dolor físico o... O la pérdida de sus hijos, que es terrible, claro. Pero la fuente apunta a algo más profundo. Lo que de verdad le desgarra no es tanto la mofa de la gente. ¿Qué es entonces? Es lo que él interpreta como el silencio de Dios. Ah, Es esa combinación letal, el desprecio más cruel que viene de los hombres y la aparente indiferencia que viene del cielo. Ahí es donde se encuentra radicalmente solo. sumergidos en esa desolación de Job. Aquí es donde el texto para mí da un giro alucinante, Es un movimiento muy audaz, sí. porque de repente da un salto de varios siglos. No es una progresión lineal, es una conexión temática a través del tiempo. Nos saca de esa escena primitiva, polvorienta, y nos lleva a escuchar la voz de otra figura, el rey David. Y no cualquier voz, No, sino un grito que ha resonado durante milenios. El inicio del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? el texto une el lamento silencioso y confuso de Job con la articulación poética y desesperada de David. Justo, espera un momento, porque aquí hay que pararse. Cuando alguien grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi primera reacción, y supongo que la de muchos, es pensar que esa persona ha perdido la fe. Claro. Suena a una acusación, a un reproche, es casi un «esto no debería estar pasándome, no es justo». ¿Cómo defiende el texto que esto no es un grito de incredulidad? Esa es la reacción lógica. Y el texto se mete de lleno en esa aparente contradicción. Argumenta que, lejos de ser una pérdida de fe, es la manifestación más honesta de una fe llevada a su punto de quiebre. O sea, No es el que no cree el que grita así. Es el que cree con tanta fuerza que el silencio de Dios le resulta insoportable. Es un clamor que nace de la confianza, no de la negación. vaya,
Lo presenta como una fe que no se conforma con respuestas fáciles, sino que lucha, que pregunta, que exige una respuesta desde la más profunda oscuridad. O sea, que es una fe adulta, por así decirlo. Una que no se calla ante el dolor. Justo. Y el texto nos recuerda que David no escribía desde la teoría. Él también sabía perfectamente lo que era estar en el lugar de Job. Claro. Conocía de primera mano la burla, las miradas que juzgan, las bocas que se mofan. Vivió la persecución, la traición, esa misma sensación de ser reducido a un espectáculo humillante para sus enemigos. Entiendo. Así que, si conectamos esto con el panorama general que se está dibujando, la estrategia argumental queda clara. ¿Cuál es? Se está construyendo un caso para demostrar que el sufrimiento del justo no es un accidente, no es una anomalía, es un patrón recurrente. Una constante, casi. Casi una constante en la historia de aquellos que la tradición considera fieles. Según esta interpretación, las palabras de David le dan una voz, una forma casi litúrgica al dolor que Job había sentido en un silencio más personal, más caótico. El lamento individual de Job se convierte En una oración. en una oración. En una oración que puede ser compartida, cantada y sentida por una comunidad a lo largo del tiempo. Vale, entiendo el hilo. Primero, el sufrimiento en estado puro y silencioso con Job. Ajá. Luego, ese mismo sufrimiento encuentra una voz, una expresión artística y de fe con David. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el punto final de esta trayectoria? El punto final es, inevitablemente, el clímax de toda esta narrativa, la figura de Jesús en la cruz. Claro. Y el texto describe esa escena con un detalle casi cinematográfico. No es una humillación privada, es un espectáculo público, una performance de desprecio perfectamente orquestada. Todos participan. Todos los estamentos sociales, los soldados romanos, la élite religiosa, incluso los simples transeúntes que pasaban por allí, gente anónima, se unen al coro. Uf. El texto destaca el gesto de mover la cabeza con desdén, un gesto universal de «mira a este pobre fracasado». Es la humillación total. No hay escapatoria. Está expuesto ante todo el mundo. Y en su momento de mayor debilidad. Y es ahí, en ese preciso instante de abandono absoluto, donde el texto establece su conexión definitiva. Exacto. Porque desde la cruz, Jesús no dice algo nuevo. ¿No? Pronuncia, palabra por palabra, el inicio de ese mismo Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La interpretación que ofrece el texto aquí es el eje de todo su argumento. Sostiene que no lo dice porque su fe esté flaqueando en el último momento. No es un grito de derrota. Entonces, ¿por qué lo dice? ¿Cuál es la clave? Según el texto, lo hace porque en ese momento está asumiendo, personificando, todo ese hilo de sufrimiento que hemos estado siguiendo. Es como si lo absorbiera todo. Sí, es como si estuviera cargando con todo el peso del rechazo humano y del pecado del mundo. En esa frase resula el silencio que atormentó a Job y el lamento que cantó David. Se presenta como la culminación. El punto donde todo ese dolor injusto a lo largo de la historia encuentra su máxima expresión. Y, a la vez, su significado definitivo. Lo que me parece potentísimo de esta idea es que no la deja en el aire. No es solo una interpretación poética. No, para nada. Este texto la ancla en la historia recurriendo a otra figura aún más antigua, el profeta Isaías. Menciona explícitamente la profecía del siervo sufriente. Exacto. Es como añadir otra capa de profundidad para reforzar el argumento. Cita a Isaías hablando de un siervo despreciado, rechazado por los hombres, alguien ante quien la gente apartaría la vista con desprecio. Una figura que no ha encajado para nada con las expectativas. En absoluto. No encajaba con el Mesías que esperaban, un rey poderoso y triunfante. Es la imagen de un antihéroe, en cierto modo. Es como si el autor del texto nos estuviera diciendo, mirad, esto no es improvisado. Esto estaba anunciado. Exacto. Hay múltiples hilos narrativos, separados por siglos, que se estaban tejiendo juntos para converger en este único punto de la historia, en esa cruz. Visto así, la historia de Job y la canción de David no eran finales en sí mismos. Eran prólogos. Prólogos, esa es la palabra perfecta. Preparaban el terreno para entender este evento no como un fracaso trágico, sino como el cumplimiento de un patrón mucho más antiguo y profundo. Bien, entonces tenemos este arco increíble que va de Job a David y culmina en la cruz. Es una historia fascinante. Pero, ¿se queda ahí? ¿Es solo una lección de historia y teología antigua o...? O el texto intenta decirnos algo sobre el ahora. Exacto. Precisamente, y esa es la parte más provocadora. El autor no lo deja en el pasado, lo trae de golpe al presente. ¿Cómo?
afirma sin rodeos que este patrón no es una reliquia. Y aquí viene la conexión directa. Sugiere que quienes desean vivir fieles al nombre de Cristo pueden ser incomprendidos, ridiculizados o apartados. ¿No dices serán como una certeza absoluta? No, pero lo plantea como una posibilidad muy real. Y subraya una paradoja que me parece clave y que nos devuelve al principio de nuestra conversación. A ver, Dice que esta oposición puede ocurrir no por hacer algo mal, sino, y cito de nuevo, precisamente por intentar hacer el bien. esta es la conexión directa con la experiencia de Job. La idea de que tu rectitud, en lugar de protegerte, te exponga. Es una idea muy contracultural. Totalmente. Sobre todo hoy en día, donde el éxito y la aprobación social a menudo se ven como una confirmación de que estás haciendo las cosas bien. Y el texto invierte esa lógica. La invierte por completo. Y frente a esa situación, que puede ser tremendamente desalentadora, propone un cambio de perspectiva radical. Que no es... No lo veas como una señal de fracaso personal, ni pienses que te has equivocado de camino. ¿Cómo hay que verlo entonces? Lo presenta como el acto de caminar por una senda ya recorrida por el justo. Es un cambio de marco total. En lugar de sentirte solo y aislado en tu dolor, Te invita a sentirte acompañado por esa larga procesión de figuras que pasaron por lo mismo. Tu pequeña historia de incomprensión se conecta con esa gran historia. y para que ese consuelo no sea solo una idea bonita, el texto lanza dos afirmaciones muy potentes. Sí, que parecen dirigidas directamente al corazón del tormento de Job. La primera, el silencio de Dios no es ausencia. Y la segunda, el desprecio de los hombres no define tu valor. Son dos ideas que desmontan por completo las dos fuentes del sufrimiento que vimos al principio, ¿verdad? Y lo fascinante es en qué se apoya para hacer estas afirmaciones. No es un optimismo vago ni un tú puedes. No, basa toda su fuerza en un evento histórico concreto, la vindicación de Cristo en la resurrección. Ajá. Y presenta ese hecho no solo como algo que le ocurrió a él, sino como una promesa universal, la promesa de que al final del camino la fidelidad mantenida en medio del desprecio es sostenida, validada y justificada por Dios mismo. Así que, después de todo este recorrido, lo que el texto nos ofrece es una resignificación completa del sufrimiento y del rechazo. Sí, Lo que empezó como el lamento aparentemente absurdo de un individuo sentado en la ceniza, se va integrando poco a poco en una narrativa mucho más grande. una narrativa que, y esto es importante, no elimina el dolor. ¿El dolor es real? El dolor es real, pero le da un significado, un propósito y sobre todo una compañía a través de la historia. Totalmente. Y el mensaje final no es pasivo. Es una llamada a la acción o quizá mejor a una forma de inacción perseverante. Permanecer firme. Y la justificación no es que vaya a ser fácil. No, para nada. Ni que el dolor vaya a desaparecer por arte de magia. La razón para permanecer firme, según el texto, es la fidelidad a aquel que, en su visión, recorrió ese camino primero y lo hizo por amor a los demás. La conclusión es tajante, no deja lugar a la ambigüedad. Ninguno. Cito. Y al final, cuando toda burla se apague, su voz será la única que importe. Es una afirmación muy contundente para cerrar el análisis. Sí, y nos deja con una idea final para la reflexión, una que quizás trasciende el propio marco religioso del texto. A ver, ¿cuál? Este análisis presenta el desprecio no como una señal inequívoca de estar en el camino equivocado, sino potencialmente, y bajo circunstancias muy concretas, como una posible confirmación de estar en un camino muy particular, uno ya transitado. Y la pregunta que me surge es, ¿de qué manera podría esta perspectiva cambiar la forma en que una persona interpreta la incomprensión o la crítica en su propia vida, más allá de sus creencias personales? Es una buena pregunta. ¿Podría el rechazo social, en algunos casos, no ser un indicador de error, sino de una profunda fidelidad a unos principios que el entorno simplemente no comparte o no entiende? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.